para todos. Dios me los bendiga. El obispo Jesús Pérez con ustedes en esta maravillosa hora. Con toda esta serie de reflexiones que tenemos y esta inquietud como venezolano para dejar una palabra de testimonio, preocupado por todo lo que está pasando, cómo se está calentando la calle, cómo se está encontrando con más continuidad, diríamos, con más frecuencia, esos dos grupos, y pareciera que esto va a desembocar en algo muy desagradable. Como pastores de nuestra nación, parte de ese gremio tan especial que el Señor tiene aquí en la tierra, me toca puntualmente tocar algunos temas de actualidad, especialmente el acontecer político desde el punto de vista bíblico, porque lo que está viviendo Venezuela es una estación, tiene que ver con el pasado, con la profecía, y sin embargo estamos viendo cómo cada vez se va intensificando la presión, las confrontaciones, la injusticia, los derechos, como existen personas insistiendo en la violencia, en la confrontación, en el odio. Ofensas, heridas, y la Biblia lo dice claramente: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo creo que se está haciendo una siembra muy fuerte. Yo solamente me pregunto, cuando los hijos de esas personas que están permanentemente confrontando, lanzando objetos contundentes sobre otros venezolanos, cuando tus hijos te vean así, ¿con qué derecho, autoridad tú le vas a decir a tus hijos mañana que no hagan eso? Creo que vamos a necesitar mucho tiempo para sanarnos como nación, porque se le ha hecho un culto a la violencia, se le ha hecho una exaltación a la confrontación y a la maldad. Y tal vez la mayoría de los venezolanos estamos asombrados de esto, estamos inquietos con toda esta situación, pero nos preguntamos qué dice la Biblia sobre esto. ¿Será que en algún otro tiempo ha pasado algo similar a lo que está pasando en Venezuela? ¿Por qué no escuchamos a un profeta de la Biblia hablarnos sobre esto? Una de esas épocas oscuras de Israel, cuando Israel tenía ese tipo de conflicto interno y externo. Un juicio vino, un pueblo invasor vino, y el juicio era inminente. Y lo preocupante de todo esto es que Dios tenga misericordia. Es preocupante esto. Dios tenga misericordia de nosotros los venezolanos, porque como no hemos vivido guerras civiles,
Ya yo creo que eso hace muchos años, en la época de Pérez Jiménez, lo que pasó con Carlos Andrés Pérez. Pero eso fueron cosas que yo diría, el caso de la época de Carlos Andrés, algo que pasó y pasó. Sucedió lo terrible que sucedió, murieron tanta gente inocente en esa época. El famoso Caracazo. Después vino la intentona y se vivió también una experiencia bien triste. Después vino el golpe de Estado, pero ninguno de esas experiencias del pasado había estado tan llena de pólvora, de calor, de confrontación, de odio, como está ahora. Es preocupante ver la maldad pululando con la libertad con que está sucediendo. Ver que los cuerpos de seguridad del Estado muchas veces tienen que recogerse por las amenazas y por las confrontaciones. Esto como venezolanos nos preocupa y nos llama mucho la atención. ¿Y qué podemos hacer nosotros como venezolanos, como hombres de Dios pacíficos? Porque si alguna garantía tiene el gobierno con la iglesia evangélica, es que nosotros no somos gente agresiva ni rebelde. Hemos aprendido principios de obediencia y lealtad, y si alguien es leal y es obediente, somos nosotros los cristianos. Pero es imposible quedarnos con las manos cruzadas cuando estamos viendo todas estas cosas que están pasando en Venezuela, con los niños, con los jóvenes, con la familia. Y debemos hacer lo que sabemos hacer. Primero orar, sí. Primero clamar. Pero también comenzar a expresarnos. Y comenzar a hacer un llamado de atención. Porque esto alguien tiene que detenerlo. Alguien tiene que salir al frente de esto y comenzar a buscar la reconciliación, el entendimiento y el punto donde podamos coincidir como familia y como pueblo y como hermanos para buscar una solución en conjunto. Porque aquí sencillamente hay dos corrientes, hay dos ideales en pleno desarrollo: socialismo versus democracia. La gran pregunta: ¿quién serán los ganadores o quién serán los perdedores? El gran perdedor aquí se llama Venezuela, porque hasta el cansancio, hasta el agotamiento, el dolor que sufre el pueblo, creo que eso no se puede ocultar más. Por eso, escuchemos al profeta. Habacuc, en su capítulo 1 dice, la profecía que vino del profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oiré? Pienso que esta es la expresión del pastorado que está orando: Señor, a justicia, Señor, trae un cambio a este país, Señor, mete tu mano en Venezuela, Señor, trae la paz, Señor, provee, etcétera, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, yo clamaré y tú no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia
y tú nos salvas. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a seguir clamando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir orando? ¿Hasta cuándo? Porque la iglesia está orando, la iglesia está clamando, la iglesia está gimiendo. La iglesia está buscando el rostro de Dios y está intercediendo. Gracias a Dios porque está lloviendo. Pero ahora se aproxima otro problema, está en camino, que son que el drenaje de la ciudad no está preparada para lluvias tan permanentes y tan recias como las que estamos teniendo. Por eso son las inundaciones que hay, por eso es el rebose del río que tenemos en Caracas, el Guaire. Por eso colapsan las avenidas, las autopistas, etc. Y la gran pregunta entonces, Señor, primero el fenómeno del niño, sequía en algún lugar, en otros lugares terremotos, maremotos, etc. Calor, frío, descomposición en todo el órbito, la órbita de ambiente en el planeta. Ahora parece ser que viene otro fenómeno que es la niña, que va a ser más agresiva, que viene lluvia, vienen tempestades, inundaciones, etc. Y esto, Dios mío, ¿qué será? ¿Será el primer ay, el niño, y será el segundo ay, la niña? Los ayes que aparecen en Apocalipsis. Ay de los moradores de la tierra, ay de los habitantes de la tierra. Porque ¿dónde están los sabios cuando tiembla la tierra? Los científicos, los que saben. Tenemos que guardar silencio y esperar que las cosas pasen. Porque cuando comienzan a acontecer esas cosas, hasta el más bravo se calla. Y debe hacerlo así. Dice el versículo 3, ¿por qué tengo que ver iniquidad? ¿Por qué tú me haces ver esto? ¿Por qué tengo que ver la maldad? ¿Por qué tengo que ver tanta cosa que está sucediendo en el país? ¿Por qué tengo que ver lo que vi en el día de ayer, en el día de hoy? Venezolanos enfrentándose, uno reclamando un derecho, otro creyendo tener su derecho, enfrentándose con los venezolanos. Eso duele. Pero más allá del dolor, da tristeza. Da tristeza de lo que estamos vendiendo como nación. Da tristeza del concepto que tienen de un país tan hermoso como Venezuela. Uno de los países con mayores privilegios naturales, con las mayores riquezas y reservas del mundo, Venezuela. Pero hoy está considerado en el mundo como un país inseguro. Y tal vez algunos pueden decir, pero eso es una guerra mediática, es una guerra económica, es una guerra política, es como usted quiera llamarlo, pero de que el pueblo está sufriendo. De que hay la escasez, hay escasez. De que hay dolor y tristeza en el pueblo, hay dolor y tristeza en el pueblo. Y eso es lo que el profeta está diciendo. ¿Por qué yo veo esto? ¿Por qué me deja ver estas cosas? Estas cosas, dice, me molestan, dice Habacuc. Me haces ver y me haces participar, me haces ver el bachaqueo, me haces ver al pobre explotando al pobre, me hace ver que el más vivo se quiere comer al más sencillo, que pareciera la ley de la jungla, como que si no fuera suficiente lo que los poderosos han estado haciendo con el país, oprimiéndole,
quitándole su derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, cosas tan sencillas como esa, al libre desplazamiento sin temores. ¿Por qué me haces ver estas cosas? ¿Por qué me haces sentir estas cosas? Y lo más tremendo es que no hay responsable, no hay nadie que asuma. No escucho a nadie decir, nos equivocamos, vamos a rectificar. ¿Dónde está esa palabra, rectificación? Porque si no hay rectificación, no puede haber reimpulso, no puede haber reforma, no puede haber continuidad. Y Habacuc está diciendo, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Dice. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Y no veo salvación, Señor. No veo salida. Hay miles y millones de creyentes orando, clamando, gimiendo, intercediendo por Venezuela. Porque aman a Venezuela. No se quieren ir de Venezuela. Muchos de alguna manera han tenido que beber esa copa amarga de que algún familiar se lo hayan asesinado. Yo tuve esa mala experiencia. Hace 3 semanas, 4 semanas atrás, mataron al hermano de mi esposa. Un hombre de apenas 40 años, 40 y pico de años. Un hombre joven, profesional, bombero, abogado, ingeniero, profesor universitario. Para robarlo, los asesinan. Ese muchacho lo crié yo desde los 4 añitos hasta que se casó. Estuvo en mi casa. Hermano de mi esposa. Verlo en la prensa y verlo en la televisión, tirado en el suelo, como nada, eso es doloroso. Y así como yo, cuántos miles de hogares venezolanos enlutados que hoy no tienen al ser querido, no tienen al hijo, no tienen al esposo, no tienen la hermana, no tienen al papá, cuántos huérfanos, cuántas viudas. Y es como que Habacuc decía, y como lo digo yo y como lo puedes decir tú también, Señor, hemos clamado, hemos orado, estamos esperando una intervención tuya, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Vamos a escuchar a Habacuc. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué veo tanta iniquidad? ¿Por qué veo tanta violencia? ¿Por qué veo tanta injusticia? Esto me molesta, lo que le está diciendo Habacuc. Destrucción y violencia están delante de mí, pleitos, contienda, se levantan. Todos los días eso. Todos los días eso. Pareciera que hay personas preparadas para eso. Violencia, rebelión, confrontación, unos con otros. Y mira lo que produce. Esto trae como consecuencia que la justicia se tuerce. Porque lo más tremendo es que estas violencias se producen delante de los cuerpos de seguridad del Estado. Y pareciera que no pueden hacer nada. Como ministro del Evangelio, como venezolano, como hombre que ama esta tierra, que ama este país. Aquí nací, aquí nacieron mis hijos, aquí nacieron mis nietos. Me duele, me preocupa mi país. Y es por eso que quiero que tú como venezolanos te unas conmigo y busquemos a Dios para que Dios nos dé la dirección de cómo ayudar a nuestro país a salir de esto.
a que nuestro país se levante de su miseria, de su ruina, a que nuestro sistema financiero cambie, a que nuestra moneda no siga devaluándose, sino más bien que se fortalezca. Yo tengo en mi espíritu que llegará un momento que nuestra moneda va a estar a la par del dólar, que no vamos a tener que estar haciéndole culto al dólar como se le hace en estos momentos. Todo tiene que ser dólar. Y usted ve a todo el mundo detrás del dólar. Le tiran al dólar, pero andan detrás del dólar. Todo el mundo quiere dólares. ¿Cómo no se va a fortalecer esa moneda? Si tiene un grupo de adoradores detrás de esa moneda. El bolívar está devaluado, está despreciado. Nadie lo quiere. Por eso dice, por estas cosas se ha perdido la fe en la justicia, por las injusticias. Porque las autoridades se han olvidado que ellos son tan ministros de Dios como lo somos los ministros de culto. Se han olvidado los jueces que son ministros de Dios y que tal vez aquí en la tierra no tengan a quien entregarle cuenta, pero él tiene que entregar cuenta al eterno, soberano Dios. Los que ejercen justicia, los policías, los PTJ, los guardias nacionales, son gente que tienen que entregarle cuenta a Dios porque tienen una representación, representan el poder de la justicia. Jueces, poder judicial, magistrados, representan uno de los elementos, de los atributos de Dios, que es la justicia. Y ver cómo la justicia se tuerce, produce dolor en el espíritu como venezolano. Por eso la ley, la justicia se debilita y el juicio no sale según la verdad. Por eso, hay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Eso lo dice la palabra de Dios también. He visto inocentes presos, como también he visto personas culpables en libertad. Como dijera ese escritor famoso latinoamericano, el mundo al revés. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. El impío, el perverso, el malvado, ataca al que quiere practicar la justicia, al que quiere decir la verdad, al que quiere defender con integridad. Por eso sale torcida la justicia. Señores, y cuando se tuerce la justicia, todo aquel que camina por allí se va por un precipicio. Porque lo que le trae dirección a los pueblos, lo que trae dirección a las naciones, lo que trae dirección al hogar, a la familia, a la ciudad, a la política, a la economía, a la educación, es la justicia. Porque justicia es equidad, es darle a cada quien lo que se merece, lo justo. Pero es muy lamentable. Nos estamos encontrando permanentemente como venezolanos, como hombres de Dios, permanentemente observando todas aquellas cosas que van en deterioro de la justicia. Por eso dice el profeta, mirad entre las naciones y ve, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la van a creer. Porque aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa,
que caminan por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ellos mismos procede la justicia y su dignidad. ¿Qué le parece? Los caldeos, nación perversa. La justicia, tal vez no va a ser la justicia que tú entiendes como justicia, sino que va a ser la justicia que ellos entienden según la cultura caldea, la justicia de ellos, pero tal vez no la justicia tuya. Entonces dice, sus caballos serán más ligeros que leopardo, más feroces que leones, que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, y vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran para devorar. Toda ella vendrá a la presencia, el terror va delante de ellos, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Fíjate bien, despreciando a los gobernantes, escarneciendo a los gobernantes. Se burlarán de los príncipes y de los reyes, dice. Se reirá de toda fortaleza, y se levantará terraplén, y la tomará. Usted puede leer conmigo que eso no es cuestión mía, es cuestión de la Biblia. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes se hará burla, y se reirá de toda la fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Es decir, va a ser como puentes, terraplenes. Dice, luego pasará como el huracán, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Te estás entendiendo ahora cuál es el plan maestro del enemigo en este tiempo? El plan maestro es que aquí hay una idolatría intrínseca. Esto es un problema religioso, es un problema espiritual, es una guerra espiritual. Se está librando una batalla espiritual, es lo que está diciendo Habacuc. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Tú eres el Dios del principio. Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste. Tú, oh roca, lo fundaste para castigarnos. Muy limpio eres de ojo para ver el mal. Aquí el profeta está molesto. Está molesto y dice, Dios mío, ¿es que tú no estás viendo lo que está pasando? ¿Es que no observa lo que está sucediendo, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Lo que está diciendo. Aleluya. No moriremos, oh Jehová, para juicio pusiste tú esto. Tú, oh roca, la fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los que nos menosprecian, dice, y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Señor, ¿por qué callas? Está diciendo Habacuc. ¿Por qué te callas cuando tú ves al perverso, al malvado, al agresor, al violador de la ley, castigar al más justo, oprimir? Y mira lo que dice el verso 14. Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Hace que sean los hombres como animales. A mí me preocupa esos saqueos de esos camiones de alimentos. Me preocupa eso. Crea lo que me preocupan las colas. Y no simplemente un sentimiento, no. Yo sé lo que es necesidad. Yo sé lo que es hambre, yo sé lo que es miseria. Yo la conozco de cerca. Yo le he visto los colmillos a la miseria.
Muchos de ustedes conocen mi historia. Saben que yo vengo de bien abajo, yo vengo de Ojo de Agua, del basurero, donde está la miseria, donde estaba lo más bajo de esta nación. De allí me sacó Dios. Y por eso puedo hablarles con el sentimiento con que estoy haciendo. He visto la necesidad de la gente. Y por eso dice, hace que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Que se puedan pescar fácilmente, que se arrastren la gente. Es un espíritu, inmundo espíritu, que el Señor lo reprenda. Sacará todos con anzuelo, lo recogerá con red, lo juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará, dice. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Esto es el poder de las ideas, de las corrientes ideológicas que está hablando aquí el profeta. Hasta donde se puede llegar para controlar las vidas. Y Dios le está diciendo a Habacuc, tu razonamiento es correcto, tú tienes sentimiento, pero aquí no es suficiente. El problema, el por qué Venezuela ha caído en esto, es porque Venezuela le dio la espalda a Dios. Venezuela se contaminó con la religión, Venezuela se contaminó con la idolatría, Venezuela se contaminó con la hechicería, Venezuela se contaminó con todas estas corrientes africanas. Venezuela se contaminó con esto. Le dio la espalda a Dios. Perdió su adoración. Y comenzaron a desmontar todo lo que era el culto al Señor. Y crearon otros cultos a dioses que no conocimos. Y por eso tú ves como las tinieblas han cubierto la ciudad. No solamente desde el punto de vista espiritual, sino que han cubierto la ciudad con oscuridad, con escasez de agua. Ahora llueve y se nos inunda. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué no nos oyes? ¿Por qué no nos escuchas? ¿Por qué no nos respondes? Y el Señor responde de esta manera, porque Habacuc entendió el mensaje y mira lo que dice Habacuc. En el versículo 1 del capítulo 2 de Habacuc, usted puede leerlo en su casa, puede estar conmigo allí. Ve lo que dice, sobre mi guarda estaré. En otras palabras, aquí estoy como un soldado. Aquí estoy, dice. Y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Aquí estoy, firme, de pie, como un guerrero, con el yelmo puesto, con los zapatos puestos, con la coraza puesta, con el escudo puesto en las manos y la espada en la otra mano. Con el yelmo de la salvación en mi cabeza. Como un guerrero, sobre mi guardia estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré mis pies. Dice, y velaré para ver lo que me dirás. Yo creo que la palabra profética hoy es que necesitamos que Dios nos hable a nosotros. Porque Dios habla a través de sus profetas. Hace apenas 2 semanas y media el profeta Gustavo Páez estuvo en Ecuador predicando, en Guayaquil.
en una provincia por allá cerca de Ecuador. Y él dijo en esa noche, está grabado ahí en YouTube, véalo por favor. Después del terremoto de 5 de agosto de 1949 en Ambato, donde fallecieron más de 5.000 personas, esta es la tragedia más grande que nos ha tocado vivir. El apóstol Gustavo Alonso Páez, en su más reciente visita a Ecuador, el 7 de abril de este año, profetizó lo siguiente. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que si soy profeta de Jehová, ¿cómo puedo? Óyeme, ¿cómo puede alguien que ni siquiera ha dicho nada, ha hablado? Diga, porque Dios se antepone. Porque lo que para mí es mañana, para Dios fue ayer. Eso se llama providencia. ¿Cómo se llama? Porque Dios ve antes de. Por eso dice que Dios no hace nada sin que antes no se lo muestre a los profetas. En los próximos 6 meses pasará algo muy fuerte en Ecuador. No sé si aplaudiría. Yo no sé si aplaudiría. Pero va a provocar arrepentimiento en más de la tercera parte de la nación. Porque muchos han jugado y han jugado con la obra de Dios. Muchos han estado jugando con su salvación. Muchos han estado burlándose de Dios. Y Dios los está llamando a un nuevo arrepentimiento. Ahora, déjeme ser claro esto. Yo no soy profeta de desastres. No lo soy. No lo soy. Pero tengo que hablar lo que proféticamente Dios me habla. Palabra cumplida. Ecuador tiene 24 provincias, de las cuales 6 fueron afectadas. Esto corresponde a la tercera parte anteriormente mencionada. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Se dio cuenta de lo que está ahí? El hombre de Dios profetizó lo que venía y vino. Cuando hubo el desastre de las Torres Gemelas en Nueva York, él estuvo en nuestra iglesia y profetizó lo que iba a venir sobre los Estados Unidos. Y dijo, en 30 días habrá algo en esta nación que la cambiará la historia de los Estados Unidos y del mundo. Y después de él, del 9/11, todo ha cambiado a nivel mundial. Cumpliéndose la palabra, guerra, rumores de guerra, peste, hambre, terremotos, maremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor, porque se confrontarán nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, peste en diferentes lugares, y esto será simplemente el principio de los dolores, porque entonces dice que os entregarán a tribulación. Y quiero que entendamos la iglesia de esto. Os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Sencillamente, porque en este mundo tú no puedes ser neutral, tú no puedes ser tibio en esto. Los tibios son vomitados. O eres de la luz o eres de las tinieblas, así lo dice la Escritura. Y en el momento que tú comienzas a defender la luz, en el momento que comienzas a defender la palabra, en el momento que tú comienzas a defender la justicia de Dios, en ese mismo momento comienzan los conflictos y los problemas. Porque detrás de todas estas políticas mundiales que están operando, todo esto están sumándose hacia el nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial está buscando un líder mundial, está buscando una moneda mundial, y es donde va a aparecer el sello de la bestia que dice la Biblia. Y Venezuela, por ser un país productivo de energía y tener tantos recursos minerales, Venezuela está en el ojo del huracán.
Los ojos del anticristo están sobre Venezuela. Por eso es importante que tú como hombre de Dios y como iglesia entiendas lo que ha de venir, lo importante es lo que ha de venir. La unción profética comienza a activarse en la iglesia, los ministerios apostólicos comienzan a activarse. ¿Por qué? Porque son los instrumentos que van a trabajar unidos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que va a conducir a la iglesia a toda verdad. Y el Espíritu Santo va a ser derramado en la iglesia, va a ser derramado en los apóstoles, en los profetas, en los pastores, en los evangelistas, en los maestros. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de mis enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, está diciendo el Señor. Dios va a derramar una unción poderosa sobre su iglesia, sobre sus siervos, como nunca antes. Viene una activación de lo sobrenatural. De lo contrario, jamás podrá resistir el ataque del anticristo. La iglesia se va a enfrentar a una confrontación con las tinieblas, donde habrá una alianza satánica a nivel mundial de todos los órdenes religiosos y políticos que van a servir al anticristo y se van a venir contra Israel y contra la iglesia de Cristo. Sencillamente porque Satanás, él todo el tiempo ha buscado tu adoración, que tú lo adores, que tú le sirvas, que tú lo honres. ¿No te das cuenta cuán difícil es servirle a Dios? ¿Cuán difícil es ir a la iglesia en este tiempo? Por la inseguridad, por la crisis económica, por todas las cosas. Pero sin embargo tú sigues viendo los restaurantes llenos, las discotecas llenas, los pares llenos, tú ves los conciertos y ves todas las cosas funcionando, las cosas malas. Pero a pesar de todo, la iglesia de Jesucristo sigue adelante. Yo te repito esto, Satanás quiere tu adoración. Por eso Jesús le dijo solamente póstrate y adórame. Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirá. Yo no tengo que adorarte a ti, yo tengo a quien adorar. Y yo creo que tú tienes a quien adorar. Tú tienes un Salvador, tú tienes a Cristo como el Señor, el Salvador. Tú no tienes que estar buscando ningún muerto por allí, ni tienes que estar buscando ningún ídolo, ni tienes que estar buscando a ningún hombre. Tú a quien necesitas es a Jesús. Y a Él hay que servirle. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Repito, Satanás quiere tu adoración. Y Él va a hacer lo que sea. Si es fama, te va a dar fama. Si es dinero, te va a dar dinero. Si es posición política, te la va a dar, con tal de que te aparte. Por eso hay tanta gente que ha negado la fe, que se ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas, se ha contaminado con la comida del rey, se ha corrompido por dinero y ha abandonado su fe. Hay algunos llamados cristianos que han sido comprados con la corrupción. Y cuando tú te corrompes, cuando tú te prostituyes, cuando tú te acuestas con la mujer que no es tu esposa, cuando tú practicas la homosexualidad, cuando tú practicas el lesbianismo, cuando tú practicas la pornografía, cuando tú comienzas a contaminarte con el pecado, esa es traición a la patria celestial, es traición al reino. Estás obedeciendo los impulsos que Satanás quiere que tú hagas. Pero benditos los hombres y mujeres que hoy se mantienen firmes, que están dispuestos a pelear la buena batalla, que están dispuestos a sufrir. La iglesia no ha crecido, escúchame esto, como un club o como un acto religioso. La iglesia ha tenido que ser regada con sangre en toda la historia. Siempre han existido hombres y mujeres que han estado dispuestos a luchar por la causa del evangelio y a morir por la causa del evangelio. Por eso el Señor me ha estado ministrando para la iglesia, para todo el ministerio. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, el pacto que nos limpia, que nos santifica.
Pero también ellos han vencido por la palabra del testimonio, el rema, la revelación de Dios, el fruto del Espíritu, lo que dice en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero también dice la tercera cosa, que es el nivel más alto, dice: y menospreciaron su vida hasta la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás quiere tu adoración y va a pagar lo que sea. ¿No te has dado cuenta cuántos artistas han vendido el alma al diablo, han hecho pacto con el diablo, y míralos cómo mueren, endrogados, ahogados? ¿Por qué? Por tener fama y por tener dinero, pactan con el diablo, y el diablo cobra mal. Es malo, paga mal y cobra. Aleluya. Por eso yo estoy viendo cómo la gente utiliza esos nombres en estos momentos como que si nada. Cuando antes usted escuchaba a un católico que escuchaba el nombre de Satanás, la gente decía María Purísima o decía una palabra como para protegerse. Hoy no, eso se ríe la gente. No te olvides, Él quiere tu adoración, pero tú le vas a decir al Señor tu Dios, a Jesucristo, es a quien voy a adorar.